confunde, pasa nuestra percepción y no podemos muchas veces discernir los tiempos difíciles a menos que veamos noticias o sucesos que pasan a través de todo el mundo. Pero la palabra dice en 2 de Tesalonicenses, dice que cuando digan paz y prosperidad, luego de eso vendrá destrucción repentina. Y mientras alabábamos al Señor, yo meditaba en cómo va a ser la persecución del fin de los tiempos, ¿verdad? No sabemos, digo esto de antemano, nadie sabe, pero parece ser que va a comenzar con la comodidad aquí en la tierra. Así va a comenzar el ataque, y usted no va a ver eso como un ataque, ¿verdad? Va a ser muy sutil por el amor a las cosas de esta vida. Yo quiero compartir un tema en esta mañana que se va a titular Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Para esto quiero ir al texto de Ezequiel 36, verso 25. Y cuando usted vaya a Ezequiel 36, vamos a hacer una oración para que Dios nos añada gracia. Ezequiel 36, ponga una marca allá. Padre bueno, te damos gloria, gracias, exaltamos tu maravilloso nombre, Señor. Mi buen Dios, estamos frente a tu palabra, Señor. Sin propósito, sin vida eterna, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Primeramente, a abrir el corazón humildemente a tu palabra, Señor. Segundo, mi Dios, a tener discernimiento en lo que estamos escuchando. Y tercero, Señor, que tu palabra sea poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, mi buen Dios. Que tu gracia y tu favor, Señor, me ayuden a expresar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a leer de Ezequiel 36, versículo 25, es la promesa al pueblo de Israel, nosotros los no judíos. Y es la promesa de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nosotros. Y el verso 25, estoy en Ezequiel 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Jesús le decía, vosotros estáis limpios por la palabra es la que nos limpia. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aquí limpiar de toda inmundicia habla del deseo del corazón, de la inclinación y la intención y los malos deseos del corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, porque del corazón salen los malos deseos, pleitos, celos, etcétera? Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice el 26, os daré corazón nuevo, es decir, un anhelo, un deseo nuevo. Ahí es donde cuando nacemos en Cristo, somos creyentes, nacidos de nuevo, surge un anhelo nuevo de agradar a Dios, de santidad de su palabra, de congregarnos, de amar al prójimo, de perdonar, etc. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de la mente de Cristo. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, el corazón insensible, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que es sensible a Dios. Verso 27 dice, y pondré, este es el tercero, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora fíjense que un espíritu nuevo está en E minúscula, pero cuando el Señor dice, pondré mi espíritu, está en E mayúscula. Significa que nos dará la capacidad para vivir espiritualmente. Y haré, esta palabra haré significa yo causaré en sus corazones que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Desde el principio de los tiempos podemos ver en cada tribu, en cada nación, cultura, civilización, que todos vivían detrás o en la búsqueda de algo que también nosotros buscamos. Y es lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Si leemos la historia desde los heteos, desde los amorreos, egipcios, sirios, babilonios, persas, griegos, romanos, ingleses, asiáticos, africanos, hasta el día de hoy, todos tras aquello que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva en el huerto de Edén? Perdieron la fuente de donde brota el amor, el gozo y la paz. Es lo que todo el mundo busca. Amor,
gozo y paz. Cada una de estas cosas son las que completan nuestro corazón. El amor, el gozo y la paz de Dios es lo que llena el hueco de nuestro corazón. El corazón que posee estos frutos ha encontrado el estado perfecto que todo ser humano anda buscando en este mundo o en esta vida. Por ejemplo, el amor representa aquello que nos da sentido de importancia, aquello que nos da sentido de valor. El amor completa ese vacío que cada uno de nosotros tenemos. El amor es por el cual todos van a guerra, porque aman algo, ¿verdad? No siempre de Dios, pero por ese amor de cualquier tipo de cosas, el hombre o los hombres van a guerra. Todos buscamos este amor incomparable, ese amor incondicional. Todos estamos detrás de ese amor que no es egoísta, de ese amor que no busca lo suyo. Y el amor de Dios es lo único, es donde encontramos todo esto que cada uno buscamos. Por otro lado, el gozo, o podemos llamarle alegría o felicidad o contentamiento, celebración, júbilo, también buscamos todo esto a toda costa. Dios creó nuestra alma para que disfrute, para que la pase bien, para que tenga gozo y alegría y tenga deleite de vida. Por otro lado, la paz aquí es el sentido de seguridad y protección, ¿verdad? Ese sentido de tranquilidad, quietud, reposo, descanso. Habla del reposo de Dios, que nos permite estar confiados sin ningún tipo de incertidumbre de perder aquello o aquella persona que tanto valoramos. Amor, gozo y paz es lo que todo ser humano busca. El amor y el gozo y la paz es lo que calma nuestra sed espiritual. Desde la caída de Adán en el huerto de Edén, todos buscamos el amor, el gozo y la paz. La frase huerto de Edén indica un lugar perfecto llamado paraíso también. Jesús le llama el paraíso. Ahora que donde no hay dolor, donde todo es gozo, donde todo es descanso. Todo ser humano sobre la faz de la tierra, todo ser humano busca esto, el paraíso. Si algo tienen las religiones verdaderas y falsas en común es que todas van detrás de un paraíso, todas. Todo hombre busca su paraíso, sea aquí o en el cielo. Vamos a ver un ejemplo en Isaías 51, versículo 3, para que vean al Señor hablándole a Sión, y Sión aquí representa la ciudad de Dios, Israel. Y las promesas dadas a Israel era el punto de partida para la salvación de todo el mundo. Israel no se iba a quedar con el privilegio de la salvación solos, sino que ellos recibían vamos a decir, como punto de partida para que de allí saliese la salvación. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ella le dice, ustedes dicen que la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Esa era la promesa. Pero la promesa no quiere decir que los judíos nada más iban a adquirir la salvación, sino que el Mesías iba a ser judíos, y Él es el Salvador. Esa es la idea. Isaías 51:3, fíjense lo que dice. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Qué es consuelo? En un mundo donde hay tanto dolor, tantos engaños, tanto desalientos, ¿verdad? Consuelo habla de calmar, traer paz al corazón, reposo. Dice, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Ahí está la palabra paraíso, huerto de Edén. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella, ¿qué dice? Alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Todos anhelamos llegar a ese lugar donde no existe ya más dolor, lágrimas, aflicciones, angustias, traiciones, engaños. Todos queremos llegar al paraíso prometido por Dios. Pero el punto y el problema que todos enfrentamos es que no todos nos gusta la puerta para entrar al paraíso. Nos gusta el paraíso, pero la puerta para entrar allí no nos gusta. Todos creemos, de alguna manera, humanamente analizándolo, que Dios tiene que permitirnos entrar allí. Cuando Jesús llegó a la tierra, una de las cosas que veíamos en la gente era la demanda. Los discípulos mismos demandaban del Señor y ponían a un lado la cruz, ponían a un lado la necesidad de que el Señor tenía que ir a la cruz. Y sí, el Evangelio promete buenas nuevas de salvación, promete llevarnos a ese lugar y a la presencia de Dios eternamente. Pero hay una puerta que todos tenemos que atravesar y le llamamos la cruz de Cristo. Cuando Jesús dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer, Pedro se le antepone y obviamente vemos que es obra de Satanás eso.
porque si Jesús no hubiese ido a la cruz, mucho menos hubiese habido paraíso para nosotros. En Lucas 23, 29, 39, perdón, 23, 39 de Lucas, vamos a ver un ejemplo. Aquí Jesús ya está en la cruz y tiene de lado a lado dos malhechores, ¿verdad? Y allí hay uno que muestra una actitud y el otro muestra otra. Y cada uno de estos dos malhechores representan los dos grupos de todo el mundo, de toda la vida y todos los tiempos. Los dos son pecadores, los dos son malhechores, pero uno solo recibe salvación por su actitud y reconocimiento de Jesús en la cruz. Dice el verso 39, estoy en Lucas 23. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, ahora esto que vamos a leer es una demanda. Fíjense que Jesús le decía a los fariseos, una nación o una generación adúltera demanda señal. O sea, muéstrame primero para que te creamos. Esa es la actitud. Dice, si tú eres el Cristo, como le dijo Satanás en el desierto, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, esta demanda de este malhechor es lo que hoy vemos en el mundo, donde personas dicen, pero si Dios es, ¿por qué no? Ahí está la línea en blanco, ¿verdad? Y es la demanda de este malhechor. Pero si Dios es verdadero y amoroso, ¿por qué esto? Una de las más famosas es, si Dios es amor, ¿por qué hay gente pobre? ¿Verdad? Y el entendimiento de eso es, la pregunta está mal formulada. Dios nos ha dado la tierra parejo. La pregunta es, si Dios es santo, ¿cómo es que no nos ha consumido por tanta injusticia? Donde un hombre tiene 1 billón y otro hombre tiene 1 centavo. O sea, no es por Dios que hay pobres. Dios nos dio parejo. Es por la injusticia de los hombres. Y esta actitud de este malhechor, si tú eres Dios, si tú eres Cristo, sálvate. Y a nosotros, dice, una demanda, no una humillación. El 40 dice, respondiendo el otro malhechor, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? O sea, aún en la propia, o sea, en el mismo momento de estar o estaba siendo condenado, todavía tenía su corazón endurecido. Y dice él algo, y aquí a estos es a donde viene la salvación. Miren, si yo les pregunto, ¿el Señor vino a salvar a pecadores? ¿Sí o no? ¿A todos? Claro. O sea, aquí no hay uno en esta tierra que no sea pecador. Pero el problema inicial no es ese. Ya todos sabemos que somos pecadores. El problema es admitirlo, arrepentirnos y seguirle. Y aquí es donde le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Miren, si a nosotros nos pasan males en esta vida, debemos abrazarlo, porque merecemos eso. Merecemos males, pero no vivimos en todo momento bajo males o sufrimiento. Vienen y van. Y el Señor dice, cuando venga el sufrimiento, sopórtalo en la fe, siendo justo y siendo santo, así como yo soy santo. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, este malhechor está abrazando la cruz. Está diciendo, yo merezco estar aquí. Dice, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. La salvación es ¿por qué la recibimos? Por medio de la fe. Sin ir a la iglesia, sin diezmar, sin ofrendar. ¿Sí? Sí. Sí, este ladrón nunca fue a la iglesia. Así creemos, según el texto. Era ladrón. Últimos segunditos en la cama de un enfermo, hermano. Recibe al Señor y se va al cielo, si lo recibe de corazón. Eso nos habla de que lo que hacemos para Dios no es para salvación, sino es de salvación. Es decir, cuando yo obedezco la palabra, no es para ganarme el cielo, es porque primero fui salvado. Ninguno puede obedecer al Señor si primero no nace de nuevo. Entonces, la salvación la ponemos a un lado en esta historia. Él no fue, cuando digo ponerla a un lado me refiero, somos salvos, entonces vivimos para su gloria. Y este hombre nunca diezmó, ofrendó, fue a la iglesia, no hizo nada. Por eso la palabra nos enseña que no entramos al cielo por ningún tipo de mérito.
Fíjense que cuando Él le dice, acuérdate de mí en tu reino, ¿por qué le pidió esto? Porque su humillación ante la cruz y el reconocimiento de su condición pecaminosa le permitió ver al Hijo de Dios. ¿Saben lo que nubla nuestros ojos de creer en Dios? No es Dios, es nuestra rebeldía. Y en ese momento habían dos malhechores iguales, dos malhechores, 100% malhechores. Pero uno admitió, uno dijo, yo soy pecador y merezco donde estoy. Se humilló, y el otro no, el otro se enalteció. Y no solamente le dijo a uno, hoy estarás tú solo, o sea, de los dos, conmigo en el paraíso. ¿Por qué dice hoy? Porque iba a morir y Jesús también iba a abrir la puerta a ese paraíso. En ese momento este ladrón se encontró con el Mesías crucificado de su lado. ¿Se imaginan? En este mundo en que vivimos, hermanos, la comodidad, la tecnología, los lujos, han formado una idea de que el paraíso es aquí y ahora. Yo pienso que esa es la agenda que está más, ahora mismo más, vigente, ¿verdad? Gracias. Esa es la agenda que está más vigente ahora mismo. El plan de que la gente se acomode tanto a esta vida, que lleguemos al punto de decir, no necesito a Dios, lo que llamamos humanismo. A buscar un estilo de vida tan cómodo aquí que para qué el cielo. Y por eso les decía al principio, y no le estoy profetizando, pero es un concepto mío, ¿verdad? Yo pienso que el primer ataque a la iglesia va a ser que la gente va a dejar, por lo cual Demas dejó a Pablo por amor a este mundo. Estamos de acuerdo que la tecnología, redes sociales, las comodidades no son del diablo, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Las cosas en sí no son de Satanás. Pero no todos tenemos la capacidad de resistir esas comodidades. No todos estamos capacitados para resistir aquellas cosas que nos arrastran y nos hacen adictos a las cosas de esta vida. Este engaño ha llevado a muchos a justificar su deleite y apetito carnal. Mucha gente dice, no, es que la iglesia dice que todo es malo. No decimos que todo es malo, simplemente estamos cuidando de sus almas. Porque el niño, si tú lo dejas comer chocolate, come chocolate todo el día. ¿El chocolate es el diablo? No, es la falta de dominio propio del niño que lo hace malo. Entonces aquí vemos que los celulares, el Facebook, la televisión, el deseo de tener cosas, todo eso no es malo. Pero si nos preguntamos y somos honestos, ¿quién está gobernando nuestro corazón? Ahí es donde está la pregunta. ¿El Facebook, el anhelo por las cosas terrenales o Dios? Santiago 4, verso 3, vamos a usar otro ejemplo. Santiago 4, verso 3. Aquí Santiago dice algo que lo hemos leído cientos de veces. Y este verso, ¿verdad? Es un verso que nos debe dar temor porque si tenemos la doctrina mal formulada o mal interpretada, eso va a producir falsedad, incluso puede producir muerte espiritual y no adquirir vida eterna. ¿Por qué? Hemos estudiado que si torcemos la Biblia, su resultado va a ser perdición. La Biblia dice en 2 de Pedro que como han habido y habrán entre vosotros maestros falsos que introducirán herejías entre vosotros. Y obviamente Satanás utiliza gente para torcer la Biblia porque él sabe que si torcemos la palabra, su fin será muerte. Entonces por eso es importante entender la palabra lo más posible con la ayuda de la gracia de Dios para que el resultado sea vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, le dice, persiste en estas cosas para que te salves a ti y a los que te oyeren. O sea, fíjense, los que se salvan son los que oyen la palabra bien explicada, bien predicada. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. Y luego le llama almas adúlteras al verso 4. Adulterio espiritual. Dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera, anhela, desea ser amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Ahora, vamos a pensar en estas dos partes. Si yo me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Yo pregunto, si me hago amigo de Dios, ¿me constituyo enemigo del mundo? Es una pregunta importante. No.
Porque cuando me hago amigo de Dios, el amor de Dios me capacita a amar el mundo. No me estoy hablando del mundo del sistema, estoy hablando a la gente que está en el mundo. Y aquí nos damos cuenta que si yo amo al mundo, me constituyo enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque hacer el mundo mi Dios produce en mí muerte, odio, celos, etcétera, etcétera. No hago la voluntad de Dios. Pero si yo amo a Dios sobre todas las cosas, su amor me va a capacitar a vivir en este mundo como Cristo vivió. Y voy a amar a la gente como Dios lo ama. No voy a amar el mundo en el sistema, pero voy a amar a la gente que está en el mundo. Cuando la palabra utiliza la palabra mundo, no siempre se está refiriendo a la gente, sino al sistema mundial, a la mundanalidad. La Biblia le llama lo mundano. Y aquí dice, hermanos, fíjense en el verso, ¿no sabes que si te haces amigo, la palabra amistad es la palabra fileos, ¿verdad? Amor al mundo, amistad, amor fraternal. Si te estás congraciando con el mundo, te estás enemistando con Dios. Cualquiera que quiera, no dice el que se haga, el que quiere. Es decir, cuando tú eres cristiano y tu corazón está fijado en las cosas de esta vida, de este mundo, y no en Dios, la palabra dice, tú te constituyes a ti mismo enemigo de Dios. La expresión enemigos de Dios o enemigos de la cruz de Cristo es una palabra que no debemos tomarla en sentido común, es decir, no debemos verlo como, estoy enemigo de mi amigo fulano de tal. No. Esta palabra enemigo significa adversario, significa contrario, significa aborrecer. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, el que no aborrece padre, madre, no es ese enemigo que está hablando? No nos está mandando a ser enemigos de nuestra familia. Ese aborrecer es poner en segundo lugar todo para que Dios ocupe el primer lugar. Se parece a esta palabra, también significa odiar. Usted nunca diría como cristiano, yo odio a Dios. ¿Verdad que no diríamos eso? Nunca, pero nuestras acciones lo pueden decir. El no amar a Dios, para Dios es odio. Dios no tiene más, o sea, usted le puede decir, como por ejemplo entre familiares decimos, ¿tú me quieres? Decimos sí. ¿Mucho? No existe para con Dios eso. Es ¿me amas o me odias? Para Dios así es. O es blanco o es negro. No hay grises en el amor de Dios. Y la palabra enemigo también implica odiar, pero es por causa de tener otro amor. Se lo voy a poner así, lo va a entender. Imagínense que yo, a mi esposa, a la cual yo me comprometí con ella en matrimonio, de momento le diga, mi amor, te amo con toda mi vida, pero también amo otra mujer. ¿Cómo lo interpretaría mi esposa eso? Así mismo lo interpreta Dios. No, es que no puedo amar a dos mujeres. No podemos servir a dos señores. Mi esposa inmediatamente me ve como alguien quien la odia, no que la ama, porque estoy adulterando con ella. No se puede amar a dos mujeres, es imposible. Y la palabra lo dice, el Señor dice, no podéis servir a dos señores. Entonces, fíjense el peligro que corremos, hermanos. No es decir, odio a Dios, no quiero saber de Dios. El hecho de no amarlo primero, dice la palabra, nos constituimos enemigos de Dios. Filipenses 3:18, vamos a ver otro ejemplo. Esto yo sé que nos pone tensos porque el Señor es muy claro de cómo Él quiere que su pueblo viva. Y si Dios no nos habla de esta manera, hermanos, vivimos coqueteando con el mundo y con Dios. Tenemos dos amores. Y no existen dos amores, no existe eso. Cuando un hombre adultera con su mujer y dice que ama a otra, ni está amando a su esposa, ni está amando con la que está adulterando tampoco. Es solamente un anhelo carnal. El adulterio no es de Dios. Un adúltero no puede decir que ama a otra mujer. Ni a su esposa está amando, ni a la mujer con la que adultera tampoco. Y viceversa con las mujeres también. El amor siempre es de Dios y no busca lo suyo. No busca lo suyo. No se goza de la mentira, sino de la verdad. Filipenses 3:18, Pablo dice una expresión aquí que debe de influenciar nuestro corazón para bien. Dice el 3:18 de Filipenses, dice, porque por ahí andan muchos. Ahora, esos muchos aquí son cristianos. Fíjense que no son no creyentes, porque obviamente el mundo odia a Dios. El no creyente no ama a Dios. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo como llorando. ¿Por qué dice esto, este verso? ¿Por qué Pablo está llorando? Es doloroso, hermanos, ¿verdad? De que alguien se llame cristiano, pero no ame a Dios. Es hasta incoherente.
dice que son, ¿qué dice? Enemigos de la cruz. Y esa palabra, enemigos de la cruz, queremos saber qué significa, ¿verdad? Porque yo no quiero ser enemigo de la cruz. Ser enemigo de la cruz es lo mismo que decir soy enemigo de Dios. ¿Por qué? Lo voy a explicar en un momento. El 19 dice, el fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Esta palabra, enemigos de la cruz, ¿por qué utiliza Pablo esta palabra? Miren, le voy a decir eso, hermanos. Esto es algo que en la iglesia de hoy se está viendo mucho y se ha visto en todo el tiempo, pero en nuestro tiempo se está viendo más. Cristo no vino, y usted lo ha escuchado muchas veces, no vino para hacernos ricos. El Señor no dejó su trono y vino para darnos comodidad. No vino ni siquiera para sanarnos enfermedad física, aunque le suene raro. Él sanó a muchos, pero no a todos. Vino a salvar a todos, pero no a sanar a todos. Cuando la palabra dice porque vine a sanar, se está refiriendo al corazón. Por sus llagas fuimos sanados. No está hablando de lo que hoy los milagreros dicen. Sus llagas produjeron vida espiritual. Por sus llagas sanó mi corazón. ¿Se acuerdan cuando 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se apartaran de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Sanaré allí no es nada más para que dé fruto terrenal, sino fruto espiritual. Y aquí nos damos cuenta que la cruz tiene un propósito, hermanos. Por eso Cristo dice, toma tu cruz. Yo cargué mi cruz. La cruz simboliza nuestra salvación eterna. Simboliza el pago de nuestras deudas ante Dios. Simboliza de que ya hubo un sacrificio perfecto, que ya usted y yo no tenemos que hacer nada sacrificial para ganarnos la salvación. La salvación ahora es nada más confiar en Jesús, y esa fe produce un estilo de vida conforme al carácter de Dios. ¿Qué identifica a estos como enemigos de la cruz según Pablo? Número 1, su Dios. La palabra su Dios es el vientre, significa vientre es alma, o podemos decir apetito mundano, sensualidad o vanidad. Todo lo que los ojos físicos anhelan. Todo lo que usted ve con sus ojos que usted lo quiere, es apetito de la carne o terrenal. Esta palabra, su Dios es su vientre, significa que son gobernados por sus apetitos terrenales. Que quien gobierna sus corazones no es Dios, sino sus anhelos por las cosas de esta vida. Eso significa aquí su Dios es el vientre. Pero fíjense que obviamente nuestro corazón define nuestra ocupación. Dice luego que solo piensan en lo terrenal. Y aquí es donde el Señor marcó la línea. En Lucas 14, como hemos estudiado, venía la multitud detrás de Jesús y venía mucha gente, pero esa gente se acumuló por los milagros. Y en un momento se paró Jesús y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A qué? A los deseos terrenales. Tome su cruz, ¿para qué? Para clavar tus deseos y tus propósitos personales. Y sígame para que vivas bajo la voluntad de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. No lo digo yo. Pero hoy se predica un mensaje que Dios te va a prosperar aquí. Que tu paraíso no está en el cielo, es aquí que está. Dios te quiere ver rico y eso es mentira y del diablo. No es verdad eso. Y el que ama las cosas de esta vida más que a Dios, hermanos, le está diciendo, número 1, como amo la tierra más que al cielo, le digo, ¿a qué mandaste al Señor si no me quiero ir? Esa es la idea. Entonces, entendemos que ser enemigos de la cruz o del Señor se está refiriendo a que nuestro corazón ama otras cosas más que a Dios. Acá, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿puede algún cristiano ser enemigo del Señor? Lo que pasa es que la palabra enemigos no es como usted lo piensa, así como que odio al Señor de palabras, sino el simple hecho de no amarlo sobre todo. Dice la palabra que ya lo ponemos en segundo lugar. Acán, escogido por Dios con Josué, amó más lo material y su familia y él murieron, perecieron. Ananías y Zafira recibieron una dirección del Espíritu Santo y desobedecieron y murieron. Demas, colaborador con el apóstol Pablo, dice que amó más al mundo y dejó el camino. Se fue a Tesalónica, dice Pablo.
Nuestro amor siempre va a definir quién es nuestro Dios. Lo que más amamos, ese es nuestro Dios. Apocalipsis 2, verso 1. Vamos a ver una iglesia. De las 7 iglesias, esta es una de las más impactantes porque no hacían ministerialmente nada malo. Lo único que tenían malo era, nada más y nada menos, que tenían a Dios en segundo lugar. Ni siquiera, no se sabe si en segundo, pero no estaba o no era Dios la intención y el amor que motivaba el servicio en la iglesia. Esto nos dice que podemos ser una iglesia de sana doctrina, muy ordenada, muy uniformada, y que Dios no es nuestro Dios. Esta iglesia representa esa iglesia. Apocalipsis 2, 1 al 7 vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor se entiende, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, estrellas representan las iglesias, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, y los has hallado mentirosos. O sea, tenían discernimiento. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y aquí amor de mi nombre por la reputación del nombre de Jesús. No solamente, fíjense que podemos amar el nombre y no la persona, porque luego va a decir algo impactante. Por amor de mi nombre, por amor de la reputación que Jesús dejó, dice, y no has desmayado, en lo ministerial estás bien, pero ¿cómo está el corazón? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa primer amor aquí? Primer amor parece decir cuando primeramente o cuando me conociste al principio. Ahora, se está refiriendo a ese amor de una pareja que se conocen inicialmente, el cual ambos quisieran estar siempre juntos, quisieran siempre dar lo mejor, con el fin de conquistar a su pareja para matrimonio. Ese primer amor no habla de primero en lugar nada más, aunque sí, sino que habla de primero en prioridad, en importancia, en valor, que todo lo que hacemos es por amor de Dios. Eso significa el primer amor. La palabra primero aquí utilizada es la palabra griega protos. Usted conoce la palabra pro. Toda palabra que dice pro significa antes, ¿verdad? Por ejemplo, protos significa antes o frente. Significa en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. Todo poniendo a Dios en el trono de nuestro corazón. Ahora, ¿usted cree que esta iglesia se apartó de algo grande o pequeño? El ministerio iba bien, como viento en popa, dice, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que dice el Señor, has dejado tu amor por mí, tu primer amor. O sea, te has enfocado tanto en el ministerio, incluso hasta en estudiar la Biblia, y te has olvidado de mí. Te has enfocado en el libro, pero en la persona te has olvidado. Y el Señor le dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído. La palabra caído, naturalmente en la Biblia es utilizado caído de la gracia, el que cayó, ¿verdad? Y obviamente está en camino contrario porque le dice arrepiéntete, es decir, vuelve a mí. Fíjense, hermanos, y haz las primeras obras. Las primeras obras no le está diciendo comienza otra vez a evangelizar y lo que hiciste como en principios doctrinales. Está diciendo con el mismo amor, entrega y pasión cuando me conociste. De eso se está refiriendo. La intención de que todo lo que hago es para agradarlo a Él y no a los hombres. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Candelero es una representación de la guianza del Espíritu Santo. Donde la iglesia ustedes pueden ver iglesias abarrotadas de gente sin la dirección de Dios. Pueden ver iglesias muy lindas, muy grandes, muy famosas, y sin que Dios esté allí. La Odisea es un ejemplo de eso. Entonces nosotros no medimos la prosperidad de la iglesia por la cantidad de gente, el tamaño de la iglesia, eso es secundario, sino por lo que está produciendo la palabra en el corazón del que oye la palabra. El anhelo de carácter de Cristo es como miramos y vamos bien. Dice más adelante, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, o sea, tienes cosas buenas,
que aborreces a las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Dice el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, esta palabra vencer, ¿saben lo que está diciendo, hermanos? Vencer tu deseo. Tu deseo. Satanás no tiene potestad sobre nosotros cuando no tenemos deseos mundanos. Fíjense qué cosa. Primero es el deseo del corazón y luego Satanás tiene potestad. Si tú no tienes deseo, Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. Y por esa razón la palabra, el que venciere, vencer ¿qué? Los apetitos que controlan tu voluntad, que te conllevan a ir contra la voluntad de Dios. Dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde se encuentra ese árbol? El cual está en el medio del paraíso de Dios. Miren, pónganse en su mente, tatúeselo en su cerebro, es una palabra figurativa, no es que lo haga de verdad. No, para que no se hagan un tatuaje ahora. Figurativamente hablando, marque su mente con esto. La vida del cristiano es llamada a sufrir, es un propósito sufrir. No que busquemos el sufrimiento, pero que soportemos. Ese sufrimiento va obviamente a producir en nosotros deseo de diversión, de descanso, de comodidad, un poquito de paz aquí en la tierra. Y obviamente cuando no aprendemos a ser sufridos en la voluntad de Dios, vamos a buscar los deleites temporales, el cual Moisés, dice la palabra en Hebreos 11, abandonó de Egipto para seguir los vituperios de Cristo. Cuando abracemos eso, hermanos, amamos la cruz. Si odiamos el sufrimiento en Cristo, no amamos la cruz. Y por implicación aquí, cuando el Señor le dice, has dejado tu primer amor, por implicación significa, has puesto a Dios en segundo lugar para atender las cosas de esta vida pasajera. Significa, has dejado a Dios de lado por amor a lo terrenal. Significa también, has abandonado el amor de Dios por ir detrás de las cosas que perecen. Eso significa, has dejado tu primer amor. La seducción y atracción por las cosas de este mundo serán cada vez más fuertes, hermanos. Si usted no crece en poder espiritual, no significa que el poder de las tinieblas se va a quedar igual. Cada vez más se pone más duro servir a Dios, más duro buscar a Dios. Y si no morimos ahora que estamos tranquilos, en paz aparente, no vamos a poder vencer cuando vengan aquellos días, que venga ese poder que muchas veces se puede sentir en el aire, de lo maligno, de lo satánico, que quiere hacer que las personas se cambien de lugar. Esta mañana me levanté un poquito cansado, teníamos servicio ayer de servidores y cuando me levanto sentía no solamente el cuerpo pesado, así cansado, sino espiritualmente débil, así me levanté. Y lo primero que hice, me fui de rodillas y mi oración fue pidiéndole poder espiritual al Señor, ayúdame Señor. Y en la oración el Señor me mostraba, me hablaba, me decía, es aquí donde encontramos el poder de fe, en la oración. Y la iglesia de hoy no ora, no oramos. Y el Señor me decía, aquí es donde está la llenura de tu tanque, aquí es donde encuentras ese poder, y ese poder significa poder para querer amar a Dios, buscar de Dios, su palabra, obedecerla, creer en Él, confiar en Él, y no creer en los ataques del enemigo, hermanos, que inundan tu mente para que te apartes del camino. En 1 de Juan 2.15 voy a leer una versión más moderna. Esta versión es Nueva Traducción Viviente. 1 de Juan 2.15. Nueva Traducción Viviente es la versión que voy a leer. Es un poquito más simple. Dice esta versión, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Dice, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Ahí está más explicado. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Está buena esta versión, o sea, lo explica muy claro. Lo voy a leer otra vez el 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones del corazón. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada
vivirá para siempre. Este verso lo dice muy claro en 3 versículos, lo dice tan claro. Y aquí nos damos cuenta que cuando el Señor le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y todos sabemos cuál es, amar a Dios sobre todo. El gran mandamiento, el mandamiento que nos lleva a la salvación. No es que soy salvo por amar a Dios, sino que al amarlo a Él, obviamente recibo la salvación por fe y gracia, pero vivo una vida de gloria y honra para su nombre. Esa gloria que le damos al Señor es la que convence al mundo de pecado, es la que convence al mundo de que necesitan la salvación. Cuando un cristiano vive glorificando a Dios, dice la palabra, así alumbre vuestra luz, para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver otro ejemplo, Efesios 2, versículo 2. Aquí Pablo nos enseña de que el deseo de este mundo es un poder. Miren, yo no sé si usted lo ha ejercitado en su mente, pero la atracción es un poder. ¿Sí sabían eso? Lo atractivo es un poder que arrastra al que ama aquello que lo está seduciendo, ¿verdad? Y yo siempre veo Proverbios 7, lo uso como una manera figurativa de este mundo. La mujer que vio al joven y lo arrastró a su recámara. Y dice la palabra que camino a esa recámara es camino de muerte. Bueno, esa mujer representa de una manera el mundo. Como el mundo, esa mujer era hermosa, se perfumó, le dijo a este joven, mi recámara está cómoda con almohadas de Egipto, plumas de no sé qué, o sea, el paraíso en la tierra le pintó esta mujer a este muchacho. Y dice el proverbio, no sabiendo que iba camino al infierno, así dice la Biblia, al Hades, a la muerte. La puerta a la entrada de su casa de esta mujer que aparentemente era hermosa, olorosa, o sea, con los ojos él veía algo perfecto. Y dice la historia que ella le decía, mi esposo salió con la bolsa de dinero. ¿Sabe lo que significa eso? No tiene razón para volver ahora, no viene ahora. Es decir, tranquilo. Y ese hombre, a mí, no estoy diciendo que dice la Biblia, yo lo veo como la venida de Cristo. Así lo veo. No estoy diciendo que dice la Biblia, pero el muchacho es el cristiano con falta de entendimiento. La mujer es la atracción del mundo. El hombre, el marido que salió, ¿verdad? Es la venida de Cristo que nos debe encontrar en santidad y no en adulterio. Y de igual modo, hermanos, aquí Pablo dice que el deseo en este mundo del pecado y del sistema satánico es un poder. No es algo que usted, es como el olor. De repente usted huele una comida con hambre y le da un deseo de comer. Es un poder, es algo que atrae. Y en el verso 2 aquí Pablo dice, en los cuales anduvisteis, podemos decir vivías, en otro tiempo. Ese otro tiempo habla de antes de Cristo. Fíjense lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora quiero que noten algo. La palabra siguiendo la corriente de este mundo nos está dando el sentido de algo que nos estaba arrastrando a un destino. Si usted, por ejemplo, un día, a un fin de semana, ¿verdad? Un sábado en la noche, ve la gente fiestando, drogándose, alcoholizándose, etcétera, y usted lo detiene y le pregunta, ¿a dónde vas hoy? Y te puede decir a la discoteca, a una fiesta, a mi casa, etcétera. Pero si tú le dices, no, ¿a dónde va a terminar tu vida? Le preguntas, y no te va a saber decir. Como dicen los proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin de ellos es muerte. Entonces, esta corriente, hermanos, es un sistema que está formulado por diferentes cosas. Por lo visible que vemos en el mundo, la mercadotecnia de hoy. Usted hoy no puede ver televisión sin el control en la mano porque es un mundo pornográfico. O sea, hay que ver la televisión es casi con el control para cambiar porque los anuncios son más pornográficos que las películas. Desafortunadamente, los niños, ¿verdad? Los muñequitos de hoy, miren, un momento, cuando usted se vaya, busque en Google la Barbie del 70 y la Barbie del 2000. Y parece que la del 2000 tuvo una liposucción, tuvo como una cirugía. Sí, mis hermanos, es atractivo, las muñecas con todo bien pronunciado, hermanos. Y los niños ven todo eso y los padres no saben, no se dan cuenta que todo eso es influencia.
Los muñecos ven a las muñequitas con la cinturita así, ¿verdad? Y parecen desafortunadamente muñequitos para adultos. Pero el papá ve que es de colores y son muñecos y no filtran lo que los niños ven. Y luego el niño manifiesta una actitud rara y no se sabe de dónde salió. De toda la influencia que este mundo inyecta, hermanos. Miren, en la clase de maestros tuvimos el sábado pasado, no ayer sino el otro sábado, y examinábamos las horas que le dedicamos aquí en la iglesia a los niños en la clase. Y calculamos que el año tiene 8,760 horas. Un mes tiene 730 horas. Una semana 168 y un día 24. Imagínense que su hijo, cualquiera que tenga hijo, le dediquemos aquí 2 horas los domingos para enseñarle la palabra. Vamos a suponer que ese es el único momento que reciben la palabra. Su hijo nada más está recibiendo, o hija, 110 horas al año de palabra. 8,550 del mundo. 110, 8,550, algo así, pero ya ven la diferencia. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que si él va a la iglesia, cómo es que hace esto? Por todas las miles de horas que paran fuera de la palabra. ¿Qué influenciaría más, hermanos, de las dos? ¿Por qué la palabra dice mediten en la palabra, anden en la palabra, anden en el Espíritu? Es porque en el mundo, hermanos, usted sin hacer nada, usted va caminando por una calle y usted es bombardeado por el enemigo, de alguna manera. Si no es por el hombre piropeando las mujeres, es la muchacha vestida más sexy de la cuenta, si no es el anuncio en el carro, si no es el taxi amarillo con el lugar de bailar donde bailan las mujeres desnudas, o sea, por todo momento, hermanos, bombardeados. Y usted llega a su casa, hermanos, con la cabeza así sin darse cuenta. Y cuando quiere leer la Biblia ya tiene sueño. Y nos preguntamos, de verdad, ¿cómo es que no puedo cambiar? Aquí la palabra siguiendo, esta palabra indica algo que nos arrastra y nos seduce demoníacamente. Es el deseo de la carne combinado con el ataque de Satanás. Satanás tiene poder en aquellos que aman este mundo. Eso lo dice el verso, lo vamos a leer a continuación. Y esta palabra continúa diciendo, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta traducción significa conforme a Satanás, quien tiene poder en las tinieblas. Eso significa el aire. ¿Por qué dice aire? Porque el poder influenciador pecaminoso no lo vemos con los ojos. Es una influencia que va a tu mente, a tu corazón, y va sembrando, y va sembrando. Miren, les pregunto esto y lo van a entender. ¿Cuántos se han enojado con alguien que está enojado? Cuando de repente usted llega a un lugar, esa persona tiene una actitud arrogante y lo enoja a usted también, nada más por el trato. Usted no le hizo nada, usted llegó, me das 2 bolsas de esto y te trata como que, ¿verdad?, sin respeto. ¿No te enoja a veces? ¿Cómo es que esta persona sin hablar te influenció? ¿Cómo pasó? O sea, llegaste contento, pero ya me dañó el día. ¿Cómo? Porque hay influencias en el corazón. Y todo lo que es información, sea audible o visible o en tacto, va al corazón, hermanos. Ya por eso entienden por qué hay que permanecer en la palabra en todo tiempo. No permitir que se crucen los cables del mundo y la palabra, sino andar en la palabra, siempre. Aquí Pablo continúa diciendo, el príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que opera. ¿Cuántos han visto espíritus? En serio hablando, ¿cuántos han visto un espíritu, un demonio? Ok, bueno, se puede manifestar, eso es una cosa, pero de verlos nadie lo vemos, ninguno vemos espíritus, ¿verdad? ¿Por qué dice el espíritu que opera? Porque tú no sabes en qué momento ni cuándo viene la influencia a menos que no estés en la palabra. Por ejemplo, ustedes ven aquí un cuadro negro donde yo me paro. Este cuadro es para que los pies no me duelan, es como acolchado. Vamos a pensar que este cuadro es la verdad de Dios. Los ataques de Satanás siempre te vienen así, te dicen algo para sacarte de la verdad. Si tú no estás en la verdad, no te das cuenta cuando viene la influencia del enemigo. Si tú estás fuera, tú vas a hablar el mismo lenguaje. Tú estás en territorio enemigo. Si tú andas en la palabra de Dios, puedes distinguir que quien te está hablando es como que un extraño le diga a un niño desde afuera de su casa, ven acá.
Y el niño le dice, no, papi y mami dice que no hable con extraños, y le cierra la puerta. El niño sabe que es un extraño porque está fuera de su territorio. Pero si un niño visita a la casa de la amiga de la mamá y el que vive allí lo llama, va a ir porque sabe que hay una relación. Pero cuando estamos en la palabra es la única manera que podemos distinguir los ataques que influencian nuestra mente. Miren, para que entiendan, ¿cuántas veces hemos pecado y luego como que le damos rewind al cassette y decimos, ¿de dónde vino eso? ¿O cómo inició? O sea, ¿por qué me enojé de esa manera? ¿Dónde comenzó todo? Volvemos al punto de partida del pecado. Si le hablé mal a alguien, nos preguntamos, wow, ¿por qué le hablé mal? O sea, ¿qué pasó? O sea, no debí reaccionar así. Pero no sabes, es como David cuando censó. David no supo que Satanás lo usó hasta que no murieron 70,000 hombres. Porque David estaba en el territorio del orgullo. Y Satanás le dijo, censa a los hombres. Si estuviera en la voluntad de Dios, ¿se acuerdan de Asaf? Por poco rebalan mis pies porque casi se sale. Desde allí miraba a los impíos y dice que casi saca el pie. Y dice, casi resbalo, casi tropiezan mis pies. ¿Por qué se habla de tropezar? Porque se habla de un lugar de la presencia de Dios, su palabra. Y aquí Pablo dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu satánico opera en los que están fuera de la palabra, no los que están en la palabra. Los que están practicando, no estoy diciendo que usted no será atacado por obedecer, pero estoy hablando del espíritu que influencia o controla el corazón de los hijos de desobediencia. Esta palabra, hijos de desobediencia, la palabra opera, espíritu que opera, es un control influenciador. Es algo que te arrastra y tú ni cuentas te das. Te lleva a la corriente. Hijos de desobediencia, este poder tiene efecto en los hijos que no obedecen o andan en la voluntad de Dios. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos carnales, y éramos por naturaleza hijos de condenación, podemos decir, hijos de ira. Lo mismo que los demás es el mundo que no cree. Todos éramos esclavos del pecado, hermanos, pero gracias a Cristo somos libres. Gracias a Cristo tenemos poder y capacidad para vencer el pecado. Pero gracias a la cruz de Cristo tenemos vida eterna y perdón de pecados. Gracias a la sangre derramada de Jesús tenemos perdón de pecados y limpieza de la maldad de nuestro corazón. Sin cruz no hay perdón. Sin cruz no hay pago. No hay limpieza. Primera de Juan dice, no tienen que buscarlo, dice, si confiesan sus pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza es la que el Espíritu y la palabra de Dios hace, que cuando usted se arrepiente de algún pecado, hermanos, usted queda limpio, santo y sin mancha. Usted vive una vida práctica, usted está viviendo en fe, significa que usted está viviendo una vida de santidad. Gálatas 2:20. Aquí voy a leer una versión también un poquito más moderna, puedo decir. Palabra de Dios para todos. Si usted tiene Biblia digital, arribita le da la opción y es la letra P de T. Yo uso versiones más modernas para entender palabras para no tener que traducir las palabras y se entienda más simple. Gálatas 2:20 y 21 vamos a leer. Dice Pablo en esos versos, dice, y ahora ya no vivo yo. ¿Qué significa no vivo yo? Significa que mi voluntad le pertenece a Dios. Yo hago lo que el Señor diga. Ya no se trata de mí, no hago lo que yo quiero, no busco lo que yo quiero, sino que hago y busco todo lo que mi Señor anhela. Dice, sino que Cristo vive en mí. Es decir, la voluntad del Señor cumplida en mí. Dice, y mientras vivo en este cuerpo, ¿verdad? Vivo por fe, podemos decir en confianza en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Por eso es importante la cruz, hermanos. Acompáñenme al capítulo 6, ahí mismo, verso 14 en su Biblia. Esta sí es Reina Valera, la versión que usted tiene ahí.
Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo dice algo, hermanos, que nos debe impactar a cada uno de nosotros, porque Pablo está diciendo, para mí, yo encuentro mi gozo en la cruz, mi alabanza se encuentra en la cruz. Gracias a la cruz de Cristo y gracias a la cruz que hoy cargamos, es como podemos reflejar su gloria y entrar a la vida eterna. Dios nos ha dado en Cristo, hermanos, vida eterna por la cruz, pero también nos ha dado la capacidad, lo cual profetizó Ezequiel, hermanos. En el libro de Ezequiel que leímos al principio, hay 3 cosas que Ezequiel profetiza. Un corazón nuevo. Necesitamos un corazón que anhele y que quiera hacer la voluntad de Dios, porque nosotros somos más propensos a buscar las cosas de aquí. Si a ti te dicen qué quieres, ¿verdad? Ir al desierto o ir a un resort, es obvia la respuesta. Pero Moisés, por la fe, dice que escogió el desierto. Si nos preguntamos entre una cosa y la otra, ¿quieres sufrimiento? ¿Quieres gozo? Es obvio que pediremos gozo, pero por la fe escogemos el sufrimiento. Y aquí es donde vemos que este corazón nuevo que Dios nos va a dar o nos ha dado, según la profecía de Ezequiel, es el corazón que ahora Dios ha puesto en nosotros para querer hacer la voluntad de Dios. No tienen que buscarlo, pero Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros querer. Quiero que por un segundo piensen en esto. Todas las cosas que queremos hacer bíblicamente, cuando a ti te surge algo, es Dios produciéndolo. Congregarte, santidad, justicia, carácter de Cristo, leer la Biblia, orar. Pero ¿qué pasa cuando no respondemos a ese deseo? ¿Qué pasa cuando no seguimos ese anhelo? El Señor le llama soberbia. Y dice que Él mira de lejos a los soberbios, pero le da gracia al humilde. Y por esa razón, cuando viene el anhelo de agradar a Dios, debemos de ser mansos y humildes para que recibamos la gracia. Lo segundo que Ezequiel profetizó es un espíritu nuevo. Es decir, ahora tenemos la mente de Cristo. Podemos decir entendimiento bíblico y espiritual. Hemos recibido la mente, dice Efesios 4:23, renovaos por el espíritu de vuestra mente. Romanos 12 también, 12:2 lo dice. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora el espíritu recibe, el espíritu que tenemos, no el santo, el que tenemos nacido de nuevo, se alimenta por la palabra. Y cuando tú y yo queremos obedecer a Dios, el espíritu recibe el poder de Dios por la palabra y podemos vivir en santidad, podemos perdonar, podemos amar, podemos servir al prójimo. Y por eso nos da un espíritu nuevo. Tercero, el Señor ahora deposita también y mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos el orden. Un corazón nuevo habla de anhelo, una mente nueva habla de entendimiento, pero el Espíritu Santo nos habla de capacidad. El Espíritu Santo nos capacita. Dice Romanos 8 que no sabemos ni pedir como conviene. Ni aún pedir como conviene. El Espíritu Santo dice que pide por nosotros. Y pide, es como de repente tú vas con un niño a un lugar, a un restaurante, y tú quieres que el niño coma saludable, pero el niño está mirando las pizzas y las hamburguesas, y le pregunta, ¿verdad?, el que está allí en el mostrador, ¿qué quieres, niño? Y dice, no, una pizza. Y papá dice, no, brócolis con vegetales. Bueno, el niño no tiene la capacidad de pedir como conviene. Esa es la idea. Pero el Espíritu Santo pide por nosotros lo que sí nos conviene, aquellas cosas que nos llevan al cielo, aquellas cosas que nos meten en el paraíso de Dios. Fíjense que Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y luego dice, y haré, dice el Señor, yo haré. La palabra haré significa causar. Es decir, por el poder espiritual, Dios va a causar en nuestro corazón que queramos o que deseemos o anhelemos hacer las cosas que la palabra nos ordena. Por eso dice, y haré que andéis en mis estatutos. Aquí haré, parece ser que Dios nos va a forzar, y no, haré aquí significa voy a causar en tu corazón anhelo
de cumplir mi voluntad. Dice, y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obras. Y aquí es donde cada uno de nosotros, cada momento, cada día, mis hermanos, debemos estar mirando esa cruz, la cual nos ha dado vida en el Señor. La cruz de Cristo, hermanos, aunque popularmente se ve que alguien la lleva colgada en el cuello, no es para mirarla o no es para tenerla de lujo nada más, sino que al recordar la cruz, hermanos, nos acordamos de aquel día donde marcó la historia de nuestra salvación, donde nadie podía agradar o detener la ira de Dios que venía sobre este mundo o que viene. La cruz detuvo la mano de Dios, la ira o la copa que se iba a derramar sobre nosotros, y gracias al amor de Dios tenemos vida eterna. Concluyo diciendo esto: el propósito de nuestra salvación o de la venida de Cristo, hermanos, no es para darnos beneficios en la tierra, aunque nos puede dar cosas y las disfrutemos. El propósito de la cruz es salvación y gloria de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias por tus palabras, Señor. Gracias por ayudarnos en esta mañana, Señor, a entender estas cosas que nos afirman en ti, Señor. Te pido por mis hermanos que han escuchado este mensaje, Señor, que podamos hacer los ajustes, los arreglos en nuestro corazón, poner a un lado, Señor, todo aquello que tiene el lugar de tu trono. Si estamos luchando por amor a las cosas de esta vida, Señor, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos dar acceso al anhelo de tu voluntad en nuestros corazones. Eres tú quien produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer conforme a tu voluntad perfecta, Señor. Pero también reconocemos que múltiples veces surge el anhelo de cumplir en obediencia a tu palabra, pero no lo hacemos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestros pasos, Señor. Danos entendimiento, Señor, en todo lo que hemos escuchado hoy. Confirma tu palabra por tu Espíritu Santo. Queremos ser más como Cristo, Señor. Queremos reflejar el carácter de Dios en la tierra. Queremos que aquellos que ya saben que somos cristianos vean al Señor en nosotros. No somos enemigos de la cruz, Señor. Somos amantes de la cruz. Y no de la cruz simbólica, sino de aquella cruz que tú cargaste, Señor. Aquel lugar donde diste tu vida, derramaste tu sangre. Y esa sangre derramada limpió mi vida, Señor. Y hoy, gracias a esa cruz y a ti, Señor, gracias al sacrificio perfecto, tengo vida en ti, mi buen Dios. Esa vida que he recibido, Señor, no la quiero vivir para mí, sino que la quiero vivir para ti, para tu nombre y tu gloria. Quiero vivir, Señor, santificando tu nombre, mi Dios. Quiero vivir, Señor, cumpliendo lo que tú me ordenas. Quiero ser un vaso útil y de honra en tus manos. Quiero ir, Señor, y llevar las buenas nuevas, primeramente con el reflejo de la luz y segundo en palabras. Fortaléceme, Señor, cuando te diga, heme aquí. Danos tu poder, Señor, para seguir adelante en este camino que cada vez se torna más difícil. Pero sabemos que si morimos a lo terrenal, Señor, podremos caminar con fluidez y cumplir tu voluntad y alcanzar aquellos días de la eternidad, Señor. Un día estaremos en tu presencia, donde la cruz será una historia y no una carga, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.